Hola. Hoy nos metemos de lleno en un tema que, bueno, todo abogado y estudiante de Derecho en Ecuador debe manejar al dedillo. La garantía del habeas corpus frente a la prisión preventiva. Vamos a desmenuzar los criterios técnicos, los puntos clave de una sentencia fundamental de la Corte Constitucional, la 360-19-JH25 y sus acumulados. Tenemos aquí unos extractos de esta decisión. La idea, entiendo, fue buscar unificar cómo los jueces deben actuar, ¿no? Poner un poco de orden. Exacto. La misión de este análisis es justamente destilar esos parámetros esenciales que fijó la Corte, sobre todo para saber cuándo exactamente procede activar esta garantía constitucional si ya hay una orden de prisión preventiva dictada por un juez penal. Entender esa línea divisoria, ¿verdad? Entre la justicia penal ordinaria y la constitucional. Es que a veces parece un poco difusa. Sí, es crucial. Y es interesante porque la sentencia revisó varios casos concretos, algunos que surgieron durante la pandemia de COVID-19. Pero lo importante, y esto hay que recalcarlo, es que sus conclusiones, sus efectos, son generales, erga omnes, o sea, aplican para el futuro, no solo para esos casos que ya se resolvieron. Así es. Los efectos son a futuro para guiar la actuación judicial. Ok, perfecto. Entonces vamos a desglosar esto. ¿Cuál es el punto de partida? A ver, ¿dónde arranca la Corte su razonamiento? Fíjate, lo primero y fundamental es cómo la Corte reafirma el papel protagónico de los jueces penales ordinarios. Son ellos, en principio, los llamados a analizar si la prisión preventiva es necesaria, si es proporcional, si es racional en cada caso concreto. Claro, usando las herramientas del proceso penal mismo. Exacto. Tienen que usar los mecanismos del proceso, pedir una audiencia de revisión o sustitución de medidas, apelar el auto de prisión preventiva, agotar esas vías que el propio COIP les da. Ajá. La Corte es muy clara al decir que los jueces penales no son solo aplicadores de la ley penal. También son garantes de derechos constitucionales dentro de su ámbito. Entiendo. Sin embargo, y aquí viene el matiz importante, el habeas corpus no es una acción residual. Ah, eso es clave. Sí, no es que siempre tengas que agotar absolutamente todo en la vía penal para recién poder presentarlo. Si los hechos, digamos, encajan directamente en el objeto específico del habeas corpus, esta garantía se puede activar. Entiendo. O sea, no es un comodín para saltarse la apelación penal, eso seguro. Para nada. Pero tampoco hay que esperar hasta el final, si la violación es, digamos, evidente y calza en lo que protege el habeas corpus. ¿Y cuál es exactamente ese objeto? ¿Cuándo decimos que calza? La clave está en el propósito mismo de la garantía. Está en la Constitución, en la LOGSIC, es proteger la libertad personal, la vida, la integridad física y otros derechos conexos, pero frente a privaciones que sean ilegales, arbitrarias o ilegítimas. Ahí está el núcleo. Ilegales, arbitrarias o ilegítimas. Esas son las palabras mágicas, digamos. Exacto. Y bueno, la ley y la jurisprudencia ya han desarrollado distintas categorías, ¿no? El habeas corpus restaurativo para recuperar la libertad, el correctivo para mejorar condiciones, el preventivo. Ajá. Lo que debe hacer el juez constitucional es mirar los hechos. ¿Cómo fue la detención? ¿En qué condiciones está la persona? Y las alegaciones de quien presenta la acción. Y ver si esa situación calza en alguna de estas causales de procedencia. Pero ojo, sin meterse a analizar si la persona es culpable o inocente. Claro. O si las pruebas del fiscal son suficientes. Ese ya es trabajo del juez penal. Hay que respetar esa frontera. Perfecto. Queda clara la frontera. Importantísimo. Ahora, antes de entrar a los casos donde la Corte dijo aquí sí procede el habeas corpus, ¿qué tipo de argumentos definitivamente dijo la Corte que no son materia de esta garantía? ¿Cuáles son esas puertas que el habeas corpus no debería intentar abrir? Principalmente todos aquellos argumentos que en el fondo buscan discutir la sustancia del caso penal. Como por ejemplo. Por ejemplo, cuestionar si los elementos de convicción que tiene la Fiscalía son fuertes o débiles para justificar la instrucción, o debatir sobre la calificación jurídica del delito, la tipicidad, o sea, si los hechos se ajustan o no a un tipo penal específico, o alegar que hubo un error al calificar la flagrancia. Entiendo. Temas de fondo del proceso penal. Exacto. La Corte insiste en que valorar esos aspectos requiere un análisis de pruebas y hechos que es competencia exclusiva del juez penal. Intentar hacerlo a través de un habeas corpus sería, una superposición indebida de competencias, lo dice así la Corte. Básicamente, si mi argumento es soy inocente o la Fiscalía no tiene pruebas, la vía es la defensa dentro del proceso penal, ¿no? Justamente, no el habeas corpus. Ahora sí, aquí es donde se pone interesante para la práctica diaria. A ver, ¿en qué escenarios concretos, basándose en los casos que revisó, dijo la Corte que sí es procedente el habeas corpus contra una orden de prisión preventiva vigente? ¿Cuáles son esas luces verdes? La sentencia identifica varios patrones muy claros. Situaciones donde la vía constitucional sí tiene cabida a pesar de la orden judicial. Podríamos agruparlos. Un primer escenario clave es lo que podríamos llamar causa sobreviniente. Causa sobreviniente.
¿Qué significa eso? Pasa cuando un hecho nuevo, posterior a la orden de detención, hace que esa privación de libertad, que quizás fue legal al inicio, se vuelva irrazonable o arbitraria. El ejemplo más claro que analizó la Corte fue el de las personas detenidas durante la pandemia por incumplir el toque de queda. Ah, sí. Recuerdo esos casos. Inicialmente se les procesaba penalmente por incumplimiento de decisiones legítimas, pero luego una resolución del COE Nacional cambió la figura para las primeras infracciones, la convirtió en una sanción administrativa, una multa. Entonces, mantener la prisión preventiva por algo que ya no era delito en esas condiciones, pues se volvió arbitrario. Claro, la foto cambió después de la detención. Exacto, una detención legal puede transformarse en arbitraria. Ese es el punto. O sea, la base legal sobre la que se apoyaba la detención desapareció o cambió sustancialmente después. Tiene todo el sentido. ¿Qué otro escenario? Otro caso que toca directamente el debido proceso es la falta de intérprete. Qué importantísimo. Sí. Si la audiencia donde se decide la prisión preventiva o cualquier otra diligencia esencial se lleva a cabo sin asegurar que la persona procesada, que no entiende bien el castellano, tenga un intérprete en su propio idioma, la Corte dice que eso viola de manera flagrante el derecho a la defensa y el debido proceso. ¿Y eso hace que la privación de libertad sea? Ilegal y arbitraria desde su origen. Es una obligación del Estado garantizar ese intérprete. Aquí la ilegalidad es casi de raíz, ¿no? Si no entiendes lo que pasa, ¿cómo te defiendes efectivamente? Clarísimo. Una garantía básica para poder ejercer la defensa. Fundamental. ¿Algún otro grupo protegido de forma especial? Sí, los adultos mayores, definidos como personas de 65 años o más. La Corte reitera lo que ya dicen la Constitución y el COIP. Está prohibido dictar prisión preventiva contra ellos. Prohibido totalmente. Sí, la medida más fuerte que se les puede imponer es el arresto domiciliario, incluso si hubieran incumplido medidas alternativas previamente. Ajá. Y aquí un punto muy interesante que recalca la Corte. La falta de una vivienda adecuada por parte del adulto mayor no es excusa para mandarlo a prisión preventiva. Eso es fuerte. Sí. El Estado tiene la obligación de buscar alternativas para asegurar el arresto domiciliario u otra medida no privativa de libertad. Es un enfoque diferenciado claro, basado en la vulnerabilidad. Y la Corte es tajante. Ni siquiera la falta de casa justifica la prisión preventiva para ellos. Un mensaje potente sobre las obligaciones del Estado frente a grupos vulnerables. ¿Qué más tenemos? Un cuarto escenario, y este es un punto fino, muy relevante para la litigación. La falta absoluta de motivación. A ver, explícanos esto bien, porque la motivación siempre es un tema. Claro. Aquí hay que distinguir bien. Si la motivación del juez penal para ordenar la prisión preventiva es deficiente, o sea, está mal explicada, es débil, eso se pelea en la vía ordinaria, apelando. Ok. Pero si hay una ausencia total de argumentación, si el juez simplemente no explica por qué considera que la prisión preventiva es necesaria, por qué es proporcional y por qué es la última ratio, el último recurso, entonces sí se puede acudir al habeas corpus. Ausencia total. No solo una mala explicación. Exacto. El ejemplo típico es cuando el juez se limita a enumerar los requisitos del COIP para la prisión preventiva, pero no razona por qué las otras medidas cautelares, prohibición de salida, presentación periódica, etc., son insuficientes para ese caso concreto y esa persona específica. No es que la motivación sea mala, es que brilla por su ausencia en puntos esenciales. Este es un punto crucial para los abogados, ¿eh? No basta con que la motivación sea pobre. Tiene que ser prácticamente inexistente en cuanto a la justificación de por qué esa medida extrema y no otra. Muy claro. Y el último escenario identificado. El quinto es la caducidad de la prisión preventiva. Los plazos máximos. Correcto. La Constitución establece plazos máximos: 6 meses para delitos sancionados con prisión y 1 año para los sancionados con reclusión. Si una persona lleva detenida preventivamente más tiempo que eso, sin tener una sentencia condenatoria, procede el habeas corpus para ordenar su libertad inmediata. Y aquí la Corte aclaró algo sobre la suspensión de plazos, ¿verdad? Por la pandemia. Sí, un punto clave. La Corte aclaró que esa suspensión de términos judiciales no detiene el reloj de la caducidad de la prisión preventiva. El plazo máximo constitucional sigue corriendo, independientemente de las suspensiones administrativas. O sea, el reloj de la caducidad no se para, aunque los juzgados sí lo hagan. Exactamente. Y si bien analizar si hubo maniobras dilatorias por parte del procesado es complejo y más propio del juez penal, el juez constitucional sí debe verificar el cumplimiento del plazo objetivo. Y algo importante, usar la gravedad del delito como argumento para negar la libertad por caducidad es improcedente. Viola la presunción de inocencia. Muy importante ese punto. Bien, entonces, estos son los escenarios principales donde el habeas corpus puede, digamos, tumbar una orden de prisión preventiva. Pero, ¿qué pasa con las condiciones dentro de la cárcel? Si la detención es legal, pero las condiciones son terribles, ¿entra ahí el habeas corpus? Absolutamente.
Ahí es donde entra en juego el llamado habeas corpus correctivo. Correctivo. Sí, su objetivo no es necesariamente sacar a la persona de la cárcel, sino corregir o reparar violaciones a derechos que ocurren durante una detención que en principio es legal. La sentencia 360-19-JH25 abordó varios aspectos cruciales en este ámbito. Primero, la falta de separación entre procesados y condenados, un problema crónico, ¿no? Sí, un clásico lamentable. La Corte reitera que mezclar a quienes están con prisión preventiva, que se presumen inocentes, con quienes ya tienen sentencia firme, viola normas internacionales como las reglas Nelson Mandela, la Convención Americana, la Constitución, el COIP. Afecta todo. Presunción de inocencia, integridad. Exacto. Integridad psicológica también. En estos casos, el habeas corpus procede, y la reparación que puede ordenar el juez constitucional es, por ejemplo, disponer la separación efectiva, ordenar traslados o tomar otras medidas para proteger la integridad de la persona procesada. La sentencia incluso menciona la grave situación de hacinamiento y falta de separación que se constató en el CRS de Ibarra al revisar uno de los casos. Un problema estructural que, según la Corte, sí justifica un habeas corpus. No para salir libre necesariamente, sino para corregir esa condición violatoria dentro de la prisión. ¿Qué otras condiciones pueden activar el correctivo? También protege contra tratos crueles, inhumanos o degradantes. La ley, la LOGE JCC y la Constitución lo establecen claramente. Y la sentencia analizó un caso sobre eso, ¿no? Sí, un caso donde se alegaba brutalidad policial durante la detención. Aunque en ese caso específico, la Corte consideró que un hematoma leve documentado no llegaba por sí solo al umbral de trato cruel, inhumano o degradante. Lo importante es que confirmó la procedencia del habeas corpus para este tipo de alegaciones. O sea, sí puedes ir por habeas corpus si alegas maltrato físico o psicológico grave durante la detención o la reclusión. Entiendo. La Corte también resalta la obligación del Estado de investigar estos hechos y la posibilidad de invertir la carga de la prueba en favor de la víctima. La reparación aquí podría ser ordenar una investigación, exigir disculpas públicas, etc. Importante. Aunque en ese caso puntual no se concedió la protección por la levedad, digamos, de la lesión, se ratifica que la puerta del habeas corpus está abierta para denunciar y buscar remedio frente a tratos crueles, inhumanos o degradantes. ¿Y la salud? ¿Qué pasa si la persona está enferma en la cárcel? Ese es otro campo clave para el habeas corpus correctivo. Los riesgos graves para la salud. Aquí la Corte hizo una distinción importante. El miedo generalizado a contagiarse de algo, como el temor abstracto al COVID-19 durante la pandemia, no es suficiente por sí solo para que un juez ordene la libertad. No basta el miedo general. No. Pero la cosa cambia si existe una amenaza verosímil, grave e inminente para la salud de la persona detenida. Y esta amenaza tiene que estar debidamente documentada médicamente. Ajá. ¿Cómo qué tipo de situaciones? Hablamos de enfermedades preexistentes serias, condiciones que se agravan peligrosamente con la reclusión, o un diagnóstico confirmado de una enfermedad grave como VIH o COVID-19. Para personas con enfermedades catastróficas, la Corte incluso señala que hay una presunción de arbitrariedad si se les impone prisión preventiva en lugar de una medida sustitutiva. Una presunción interesante. Sí, pero ojo, la libertad por razones de salud es excepcionalísima. Solo procede si el tratamiento médico adecuado no se puede brindar ni dentro del centro carcelario ni mediante traslados a hospitales externos con custodia. El objetivo principal del habeas corpus en estos casos es garantizar el acceso efectivo a la salud, no necesariamente liberar a la persona. Entendido. No basta el miedo. Tiene que haber una amenaza real, probada, grave, y que no pueda ser manejada adecuadamente por el sistema penitenciario. La meta es proteger la salud. La libertad es el último recurso. Bien. Con todo este panorama, ¿qué significa esto en la práctica para los colegas abogados, futuros abogados? ¿Cómo se aplica este mapa que trazó la Corte? Significa que al momento de plantear un habeas corpus relacionado con una prisión preventiva, hay que hacer un análisis riguroso. Casi como un checklist mental en 3 pasos que la propia Corte sugiere. Primero, procedencia. ¿Los hechos que narro y los argumentos que presento encajan realmente en el objeto del habeas corpus? ¿Estoy evitando meterme en temas que son exclusivos del juez penal? Chequear si estoy en la cancha correcta, digamos. Exacto. Segundo, vulneración. ¿Puedo probar de manera concreta que se ha afectado la libertad o un derecho conexo? Vida, integridad, salud, debido proceso ligado a la libertad como falta de intérprete o motivación. No basta con alegar, hay que demostrar. Probar la afectación. Y tercero, reparación. Si demuestro la vulneración, ¿cuál es la medida idónea y proporcional para repararla? Es clave entender que no siempre la respuesta es libertad inmediata. Ajá. Puede ser ordenar un traslado, garantizar atención médica, asegurar la separación de internos o sí, en casos como caducidad o falta absoluta de motivación, ordenar la libertad. Es un checklist mental clave antes de presentar la acción. Encaja. Se prueba. ¿Qué pido concretamente? Muy útil, la verdad.
Y hay un mensaje de fondo que resuena en toda la sentencia, dirigido especialmente a los jueces penales. ¿Cuál sería ese mensaje? Tienen una responsabilidad primordial. Deben aplicar la prisión preventiva como lo que es una medida de última ratio excepcionalísima. Deben motivar de forma exhaustiva y concreta por qué ninguna otra medida cautelar es suficiente. Y deben actuar como garantes activos de los derechos constitucionales dentro del propio proceso penal. La idea implícita es que muchas de estas vulneraciones no deberían ni siquiera llegar a la justicia constitucional. Si la jurisdicción penal ordinaria cumpliera a cabalidad con su función de garantía, no. Exactamente. La Corte les dice a los jueces penales: gran parte de esto se podría evitar si la prisión preventiva se usa como realmente se debe. Una llamada de atención importante sin duda. Bueno, sin duda, una navegación compleja entre la justicia ordinaria y la constitucional. Pero esta sentencia, la 360-19-JH25, nos da parámetros técnicos indispensables. Marca una hoja de ruta bastante clara sobre cuándo y cómo el habeas corpus puede ser la herramienta correcta frente a una orden de prisión preventiva. Exacto. Delimita el terreno de juego, identifica esas luces verdes específicas para la procedencia, hechos sobrevenientes, falta de intérprete, adultos mayores, ausencia total de motivación, caducidad, condiciones carcelarias indignas, y refuerza que cada jurisdicción tiene su rol, pero ambas deben proteger derechos. Es un aporte técnico valioso. Y para cerrar, una reflexión que nos deja esta discusión y que va un poco más allá de lo estrictamente jurídico quizás. La sentencia insiste en la excepcionalidad de la prisión preventiva y en el deber de los jueces ordinarios de garantizar derechos. Pero si pensamos en los problemas estructurales tan documentados del sistema carcelario ecuatoriano. Sí, el hacinamiento, la violencia. Exacto. El hacinamiento crónico, la dificultad real para separar procesados de condenados, como la misma sentencia evidenció en Ibarra, surge la pregunta: ¿hasta qué punto puede la justicia ordinaria, con sus propias herramientas, ser realmente eficaz en esa función de garantía, antes de que la situación se vuelva tan crítica que demande una intervención constitucional urgente a través de un habeas corpus correctivo? Es una pregunta difícil. Plantea los límites prácticos de la protección de derechos cuando las estructuras fallan de forma tan grave. Un punto para reflexionar, sin duda. Totalmente. Con esto concluimos nuestro análisis técnico de la sentencia 360-19-JH25. Esperamos que esta inversión en sus criterios sea de gran utilidad para la práctica diaria. Hasta la próxima.